¿Puede ser la esclavitud algo bueno? En la Biblia parece que Dios la tolera, pues hombres de fe como Abraham tenían esclavos. A nosotros nos parece que la esclavitud es algo malo, pero ¿podría ser también un símbolo del amor de Dios? ¿Y si Dios quisiera que fuésemos sus esclavos? Mientras el fuego ardía a su alrededor y devoraba su cuerpo, aún se oía en el silencio sus últimas palabras. Soy cristiano. Sanctus, diácono de Viena, había sido sentenciado a muerte, y cuando fue interrogado por el emperador, sus únicas palabras fueron: Soy cristiano. Sin importar lo que le preguntaban, su respuesta fue siempre la misma. Soy cristiano. Parecía que no había otra forma de poder describirse a sí mismo, su carácter, su estatus, su ciudadanía, si no fuese llamándose a sí mismo un cristiano. Muchos mártires de la Iglesia utilizaron también esta palabra para describirse a sí mismos. Para ellos, ser cristiano era más que un título, era más que una religión o un pensamiento. Lo era todo. Su antiguo yo había muerto, sus sueños y ambiciones ya no existían más. Tenían ahora un nuevo nombre, un nuevo propósito y una nueva vida. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Se podrá definir esta palabra en una sola respuesta? ¿Es un título? ¿Es una creencia? ¿Es un estilo de vida? ¿O es quizá algo totalmente diferente? Para empezar, busquemos su definición en el diccionario bíblico. El término cristiano se usó solo 15 años después del surgimiento de la Iglesia, y en la Biblia se lo menciona solo 3 veces. Pero quizá hay en la Biblia otros términos que se utilizaban para referirse a nosotros, a los seguidores de Cristo. Y quizá estos otros términos puedan ayudarnos a entender cuál es el significado correcto de ser un cristiano. Entonces vayamos a la Biblia. En la Biblia, uno de los primeros términos que encontramos es el de hijos de Dios. Pero si continuamos leyendo, sobre todo en el Nuevo Testamento, encontraremos otros términos como ovejas del rebaño, ramas de la vid, ciudadanos, peregrinos, soldados, atletas y muchos otros más. Pero entre todos estos términos, hay uno que resalta por ser utilizado con mucha mayor frecuencia. Esta palabra es esclavos. Sí, escuchaste correctamente. En la Biblia, a los seguidores de Jesús se los llama también esclavos de Cristo. Si vamos a la fuente original del texto bíblico, encontraremos que el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego. En el griego antiguo se utiliza la palabra doulos para referirse a un esclavo, o más específicamente, a una persona en estado involuntario de sujeción o subordinación. Esta palabra doulos aparece al menos 130 veces en el Nuevo Testamento. Pablo la menciona en 32 ocasiones, Lucas la usa 29 veces, y Juan la coloca en sus libros en 25 ocasiones. Pero lo más sorprendente de esto es que la traducción de la Biblia al español menciona el término esclavo solamente 21 veces en el Nuevo Testamento. En la mayoría de los casos, la traducción se ha realizado de forma incorrecta, reemplazando la palabra esclavo por la palabra siervo. Pensemos en esto por un momento. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra siervo y la palabra esclavo? ¿Será que los traductores se equivocaron? ¿O será que lo hicieron a propósito, encubriendo la palabra esclavo, tratando de suavizar la imagen del cristianismo en una época ya tan cargada por colonialismo, tráfico humano y esclavitud? No podemos saber con certeza la verdadera motivación de los traductores, pero sí podemos tratar de entender más a fondo cuál era el propósito del texto original. Acompáñenme.
En el griego antiguo existían al menos 6 palabras que se utilizaban para referirse a diferentes tipos de siervos. Estas son diáconos, que se refiere a un ayudante; oiketes, que se refiere a un sirviente doméstico; geis, que quiere decir un sirviente instructor de jóvenes; uperetes, que se refiere a un siervo de bajo nivel; leiturgos, que se refiere a un siervo religioso; y mistios, que se refiere a un sirviente que ministra. Pero si queremos referirnos a un esclavo, solo hallaremos una única palabra: doulos. Esto muestra que la verdadera intención de los autores bíblicos fue comparar nuestra relación con Dios con un permanente estado de esclavitud. Observa, por ejemplo, cómo se leería el texto de Hechos capítulo 2, versículo 18, si nos ceñimos a una traducción más literal. Sobre mis esclavos y sobre mis esclavas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aún profecías como esta en la Biblia nos señalan un futuro donde todavía se nos consideran esclavos de Dios. Esta idea se ve reforzada por otra palabra griega: Kyrios. Kyrios es utilizada más de 600 veces en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús como Señor. Su significado señala un ser de suprema autoridad, como un dueño, un amo o un soberano. La palabra Kyrios es una clara contraposición bíblica de la palabra doulos, pues donde hay un esclavo debe haber también un amo. La Biblia cobra un nuevo sentido si comenzamos a tomar en cuenta esta analogía. Veamos, por ejemplo, qué nos dice Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9, si utilizamos una traducción más literal. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el amo, y creyeres en tu corazón que Dios la levantó de los muertos, serás salvo. La palabra de Dios nos indica la importancia de aceptar a Jesús no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro dueño, como nuestro amo y como nuestro Kyrios. Y nos enseña a someternos a Él como sus doulos o esclavos. Te sorprendería saber que esta dicotomía amo-esclavo fue utilizada también ampliamente en el Antiguo Testamento. Así es, los autores bíblicos utilizaron también el idioma hebreo para resaltar la misma idea de esclavitud. Donde el griego llama a Jesús como nuestro Kyrios, el hebreo llama a Dios como nuestro Adonai. Adonai, traducido al español, indica a Dios como nuestro Señor, nuestro amo y nuestro maestro, reforzando la idea de total soberanía y control divino. La palabra doulos también encuentra un paralelo en el Antiguo Testamento con la palabra hebrea ebed. Ebed señala a una persona en estado de sujeción o sumisión a otra, es decir, un esclavo. Ebed es mencionado en el Antiguo Testamento más de 800 veces. Por ejemplo, al referirse a los israelitas como esclavos de Egipto y de Babilonia. Sin embargo, al referirse a la situación de Israel delante de Dios, una vez más, la traducción se ve suavizada, reemplazando el término esclavo por la palabra siervo. Vemos esto en Isaías, capítulo 41, versículo 8, en Salmos, capítulo 34, versículo 22, así como también en muchos otros versículos del Antiguo Testamento. Parece que la analogía del cristiano como un esclavo divino no es algo nuevo en absoluto. Desde el hebreo ebed Adonai hasta el griego doulos Kyrios, este concepto de sumisión a Dios, aunque aparentemente olvidado, ha sido transmitido por generaciones hasta llegar a nuestros días. Los primeros padres de la Iglesia lo entendieron a plenitud y testificaron sobre ello en sus escritos. Estas son algunas de las voces de la Iglesia que hablaron sobre ello. Policarpo, discípulo del apóstol Juan y obispo de Esmirna, escribió en su carta a los filipenses: Eres salvo por medio de un regalo misericordioso, no por obras sino por la voluntad de Dios. Por tanto, amarren su túnica suelta y sirvan como esclavos de Dios con temor reverente y verdad. Juan Crisóstomo, obispo de Antioquía y considerado padre de la Iglesia de Oriente, escribió en una homilía: Primero es la liberación del pecado, y entonces la conversión a esclavos de justicia, lo cual es mejor que cualquier libertad.
Pues Dios ha hecho lo mismo que una persona que toma a un huérfano y no solo lo libera de la cautividad, sino que establece un tipo de paternidad para él y lo eleva a una dignidad muy grande. Eso es lo que ha ocurrido en nuestro caso. Agustín, obispo de Hipona, escritor, teólogo y filósofo cristiano, también dijo esto en uno de sus sermones. ¿No merece tu Señor tenerte como su esclavo confiable? Si Él, siendo igual al Padre, busca la gloria de su Padre y no la propia, ¿qué debes tú, oh hombre, hacer, que buscas tu propia gloria, siempre que haces algo bueno, mientras que cuando haces algo malo, buscas la manera de culpar a Dios? Mírate a ti mismo, eres una criatura, agradece al Señor que eres un esclavo, no menosprecies al amo. Para los primeros seguidores de Jesús, ser cristiano no era añadir a Jesús a tu vida. Ser cristiano era cambiar tu vida totalmente, de tal forma que la dedicaras por completo a Él, como si Él fuese tu dueño. Podemos hallar un claro testimonio de esto en la Biblia si utilizamos la traducción correcta y reemplazamos la palabra griega doulos por su verdadero significado, esclavo. Pablo diría entonces en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y repetiría la misma idea, pero con mayor profundidad, en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería esclavo de Cristo. ¡Qué interesante! Santiago, hermano de Jesús, al iniciar su carta no se exalta a sí mismo por haber sido hermano del Cristo, sino que se humilla llamándose a sí mismo como su esclavo. Vemos en Santiago 1, versículo 1. Santiago, esclavo de Dios y del amo Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Los apóstoles Pedro, Judas y Juan hacen lo mismo en sus respectivas cartas. Recuerda esto. Los primeros líderes del cristianismo, los pilares de la iglesia, no se exaltaron a sí mismos delante de los demás, sino que, siguiendo el ejemplo de Jesús, se humillaron, comparándose a sí mismos a un esclavo, a la parte más baja de la sociedad romana. Eso eran ellos, esclavos de Cristo. Si ellos testificaron un espíritu de sumisión y humildad, ¿por qué nosotros no haríamos lo mismo? ¿Somos acaso más grandes que ellos? Seamos sinceros, cuando oyes hablar de esclavitud, seguramente imaginas algo como esto. La esclavitud en nuestra mente siempre ha tenido una drástica connotación negativa, de violencia, salvajismo, opresión y muerte. Quizá es por este motivo que los traductores de la Biblia eligieron reemplazar la palabra esclavo por la palabra siervo, y quizá en muchas ocasiones tomaron la decisión correcta. Pero debemos recordar que cuando los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, ellos tenían en mente un tipo de esclavitud diferente, la esclavitud greco-romana del primer siglo después de Cristo. ¿Cómo era este tipo de esclavitud? ¿Y por qué decidieron compararla con el cristianismo? Los esclavos eran la parte más baja de la sociedad romana, pero también la más importante, pues siendo cerca de 12 millones de personas, de ellos dependía el funcionamiento económico de todo el imperio. Podemos dividir a los esclavos romanos en dos clases diferentes, los esclavos rurales y los esclavos urbanos. Los esclavos rurales trabajaban fuera de la ciudad, en minas, carreteras, latifundios y casas de campo. El amo que vivía en la ciudad solo aparecería en determinadas situaciones. Por ello, los vigilaba un capataz, que cumplía la labor de supervisarlo todo mientras el amo se hallara ausente. Los esclavos rurales realizaban tareas físicas pesadas y extenuantes, sacrificando muchas veces su vida para satisfacer los deseos de un amo distante.
Los esclavos urbanos, en cambio, vivían en la ciudad y realizaban sus tareas en un ambiente doméstico. Con frecuencia aprendían algún oficio, pudiendo dedicarse a diferentes profesiones, como maestros, médicos, cocineros, entre otros. Ellos sí tenían un contacto directo con su amo, llegando a cruzarse con él en diferentes ocasiones durante el día. Algunos esclavos urbanos tuvieron una relación aún más íntima con la familia de su amo, siendo mayordomos de su casa y hasta confidentes de sus más oscuros secretos. Llegado a este punto, podemos decir que la vida de un esclavo dependía en gran manera de la relación que tuviese con su amo y de su capacidad para obedecerle y para someterse a él. ¿Encuentras ahora alguna similitud entre nuestra relación con Dios y la relación de un esclavo con su amo? Un esclavo malo y desobediente era una carga para su dueño, pues no le era útil y dañaba su imagen delante de los demás. En cambio, un esclavo obediente y fiel era una posesión muy valiosa que podía incluso mejorar la reputación de su amo dentro de la ciudad. El esclavo fiel tenía la esperanza de conseguir la libertad, algo que solo su amo podría darle, a cambio de dinero o de un determinado número de años a su servicio. De hecho, en la sociedad romana uno podía hallar muchos libertos, esclavos que luego de ser liberados conseguían dinero, compraban una vivienda y formaban una familia. Pero más importante aún, obtenían el derecho de llamarse ciudadanos romanos. Porque en realidad la esclavitud no era algo bonito. Ser esclavo era como ser un objeto, era ser la posesión de alguien, era carecer de derechos propios y depender totalmente de tu dueño. Tu dueño haría contigo lo que bien le parecía y nadie podría impedírselo. Es por eso que la vida de un esclavo dependía por completo del tipo de amo que le tocaba. Un amo malo, cruel y abusivo era sinónimo de una vida de miseria. Pasarías tus días en soledad, cargado de trabajo excesivo, siendo humillado y torturado por el más mínimo error. La muerte sería quizá tu único momento de descanso. Sin embargo, tener un amo bueno, amable y razonable podría convertirse en la mayor bendición de tu vida, pues tendrías una vida llevadera y una posible esperanza de libertad. El amo bueno te daría responsabilidades dentro de su círculo social y hasta sería capaz de considerarte como un miembro más de su hogar. Todo dependía del tipo de amo que te tocaba. Hagamos entonces una dinámica y veamos si lograste aprender algo nuevo sobre la esclavitud greco-romana. En esta imagen podemos ver una escena que ocurre en un ordinario día de mercado. Te doy 5 segundos para tratar de identificar cuál de todos los personajes es el esclavo. ¡Vamos! El tiempo ha terminado. ¿Descubriste el esclavo? Deja tu respuesta en los comentarios. En realidad no sabemos cuál sea la respuesta correcta, porque no es posible distinguir a un esclavo romano a simple vista. Te lo explico. Los esclavos urbanos podían ejercer diferentes tipos de oficios. Por lo tanto, no había un único tipo de vestimenta que los identificara, sino que ellos vestirían conforme su amo se los permitiese. Mientras que el esclavo de un amo cruel podía vestir harapos o andar semidesnudo, el esclavo del amo bueno o de algún gran gobernante podría vestir ropas caras, cómodas y elegantes. Una vez más, todo dependía del tipo de amo que te tocaba. ¡Un esclavo! ¡Eres un esclavo! Todos nosotros nacimos siendo esclavos de un amo duro, malvado y cruel. El pecado. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 16: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El pecado era nuestro dueño, nos afligía, nos dañaba y nos corrompía, cada vez más y más. Día y noche nos torturaba y nuestra alma nunca hallaba paz.
nunca conocimos la felicidad, nunca descubrimos la verdadera libertad. ¿Alguna vez intentaste liberarte del pecado? Y sin embargo, parece imposible huir de él. Tal como Lázaro no podía escapar de la muerte por su propia cuenta, nosotros tampoco podemos huir del pecado. Necesitamos un milagro. Necesitamos liberación. Necesitamos a Cristo. Lázaro, ven fuera. Cristo es el amo amable que nos ha comprado, aunque carecíamos de algún valor. Él es ese amo que nos invita a su hogar y bajo cuyo dominio podemos conocer verdadera libertad. Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23 nos indica: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo máximo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro amo. Si Cristo es nuestro amo, Cristo será también nuestra verdadera libertad. En la Biblia encontramos algunas paradojas que, aunque aparentan ser contradictorias, nos ayudan también a entender el Evangelio de Dios. Encontramos, por ejemplo, que la salvación es gratuita, pero a la vez es costosa, que para ser ricos hay que ser pobres en espíritu, que para hallar vida primero hay que perderla, que para ser sabios hay que abrazar la locura del Evangelio. Y ahora añadimos otra paradoja más: que solo siendo esclavos de Cristo hallamos verdadera libertad. Jesús utilizó la analogía de la esclavitud varias veces en sus enseñanzas. Vemos, por ejemplo, en Mateo 24, versículos 45 al 51, que Jesús nos compara a un esclavo que espera la llegada de su amo, pero a causa de su impaciencia desobedece y se emborracha. Sabemos que Jesús se refiere a un esclavo, porque el texto griego utiliza la palabra doulos. Y también porque al final de la historia, el amo termina castigándole duramente, algo que no podría haber hecho con un hombre libre. En el Apocalipsis se utiliza el mismo término para referirse a nosotros como esclavos de Dios. Leemos en Apocalipsis capítulo 22, versículos 3 y 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus esclavos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Aún en esta representación futura del reino de Dios, en un mundo perfecto, se nos sigue considerando como sus esclavos. Y es más, se nos representa llevando su nombre en nuestras frentes, como una señal o un sello de que le pertenecemos. Pero, si la Biblia nos llama esclavos de Dios, ¿puede llamarnos también ciudadanos del reino, invitados a su mesa, hijos adoptados por el Padre? ¿Cómo entendemos esta idea contradictoria de que somos tanto esclavos como herederos de Dios? ¿Acaso la analogía de esclavitud en Cristo se opone al resto de la Biblia? En realidad, podemos identificar claramente en la Biblia 5 paralelismos o semejanzas entre un esclavo greco-romano y un creyente cristiano moderno. Te los explico, pues estas 5 semejanzas pueden cambiar la forma en que ves tu relación con Dios. 1. Propiedad exclusiva. Nosotros nacimos en esclavitud. Éramos esclavos del pecado por causa de nuestro padre Adán, pero Cristo nos compró y ahora estamos bajo su dominio y somos su propiedad exclusiva. Hemos pasado de un dueño a otro. Cuando un esclavo era comprado o adquirido por un nuevo señor, éste le podía cambiar de nombre. La Biblia nos muestra que Dios ha hecho eso con nosotros,
en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. 2. Sumisión completa. El esclavo tenía el deber de estar siempre disponible para su amo, y esta era su única responsabilidad, cumplir su voluntad y agradarle en todo momento. Nada era más importante en la vida de un esclavo que obedecer a su amo. Nosotros, como cristianos, también le debemos obediencia incuestionable a Dios, pues Él nos ha comprado y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros no decidimos qué hacer o qué no hacer, sino que solamente nos dedicamos a cumplir su voluntad y agradarle. 1 Corintios 6, 19 y 20 nos dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 3. Devoción singular. Un esclavo no solo recibiría órdenes de su amo, sino que también era su representante dentro de la ciudad. Su comportamiento y presencia demostraba ante los demás la clase de amo a la que él pertenecía. Nosotros le debemos devoción singular a Cristo, pues al pertenecerle somos también sus representantes en la tierra. Por lo tanto, no podemos honrar ni reverenciar a otro amo. Como dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 4. Dependencia absoluta. Los esclavos dependían completamente de su amo. Vivían en su casa, comían de su mesa, y éste les proveía de protección y cuidado. Era su amo quien velaba por ellos y proveía para sus principales necesidades. El esclavo no compraba sus ropas ni su comida, pues no tenía otra preocupación más que agradar a su dueño. Esto es similar a nosotros, los cristianos. Nuestra única preocupación debería ser hacer la obra de Dios y cumplir su voluntad, pues Él proveerá para nosotros todas nuestras demás necesidades. Él vela y cuida de los suyos en todo momento. La Biblia nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 5. Responsabilidad personal. Al final del día, el esclavo era responsable ante su dueño por todo lo que había hecho. Si el amo estaba satisfecho, el esclavo saldría beneficiado. Una vida de fidelidad se podía recompensar con la libertad. Sin embargo, si el amo no le gustaban las acciones de su esclavo, podía castigarlo con azotes, quemaduras, golpes o incluso con la muerte. Nosotros sabemos que un día nos presentaremos delante de Cristo, nuestro amo, y Él juzgará nuestros actos para luego darnos una recompensa o un castigo. Quienes hoy le ignoran y desobedecen recibirán la muerte eterna, mas quienes vivan para agradarle oirán aquel día las siguientes palabras: Bien hecho, buen esclavo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y tú te atreverías a llamarte a ti mismo un esclavo de Cristo? Los esclavos no escogían a sus amos, sino que los amos los elegían a ellos, por sus aptitudes físicas, por sus talentos, por su fuerza, por su salud, por su juventud o por su belleza. Dios también nos eligió a nosotros, pero no por algo que nosotros hiciéramos, sino que lo hizo por amor. Aunque éramos inútiles, débiles y feos, Cristo nos eligió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿No es esto maravilloso? No importa quién seas tú, lo más importante es
¿quién es tu amo? Cristo es el amo bueno, que nos rescató de la esclavitud del pecado. Solamente al cumplir su voluntad se nos considera como parte de su familia, y solamente sometiéndonos a Él nos convertimos en sus hijos y sus herederos. Vuelvo entonces a hacer la siguiente pregunta. Para ti, ¿qué significa ser cristiano? Cuando oras a Dios y le dices, Señor, ¿es Él de verdad el Señor de tu vida? ¿Te has sometido a su soberanía? ¿O todavía intentas tú ser el propio Señor de tu destino? Cuando Cristo vino al mundo, en su momento de mayor angustia, dijo solamente, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, cristiano, vive para Él y busca siempre poder agradarle. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por ver este video. En un mundo que predica sobre libertinaje e independencia, hablar de esclavitud no es algo fácil. Pero siento que este tema es un tema muy importante para compartirlo. Recuerda que puedes apoyarme dejándome un like o un comentario. Dios te bendiga, nos vemos pronto.